La reseña horrorosa. ¿Qué onda escuchas? Pues bienvenidos a esta edición especial de La Reseña Horrorosa. Esta ocasión fuera de Noches de Terror porque creo que lo ameritaba la ocasión. Es algo especial, fue algo especial para nosotros. Aparte es algo especial porque, como ya lo han escuchado a lo largo de los últimos episodios, hemos estado adelantando. Entonces quiere decir que esto ya no se puede integrar dentro de los episodios que ya estaban grabados. Pero recientemente, ni tan recientemente, tuvimos la oportunidad de ver una de las películas de terror de este año que gracias a los chicos de Maquén, específicamente a Laura por habernos invitado a esta función especial para poder ver la película antes que nadie, y de verdad fue mucho antes que nadie. Hay una experiencia distinta. Y pues, ¿qué te parece, Alex? Sí, ahora sí vamos a hablar un poquito de esta peli que es Barbarian o Bárbaro. Así es, el título en inglés es Barbarian, pero en español la tradujeron tal cual como Bárbaro, que por cierto es una película que está próxima a estrenarse. Todavía no se estrena, como bien lo comentaste. Se estrena, hasta donde yo sé, en México hasta el 15 de septiembre, aunque me parece que por ahí del 9 de septiembre ya va a estar en cines en otros países. Entonces, pues así está la cuestión. Y es una película dirigida por Zach Krieger y está protagonizada por Georgina Campbell. Además de que también cuenta con las apariciones de Bill Skarsgård, que ya también es conocido previamente. Viejo conocido acá en estos lares, porque digo, a lo mejor no de nombre todos lo ubican, pero digo, creo que todos vimos el reboot, el remake de It, eso. Y él es Pennywise justamente. Así es. Y también contamos con la aparición de Justin Long. Ellos como personajes secundarios no aparecen mucho en la película. No vamos a entrar en mayor detalle para tratar de no dar spoilers. Pero si bien yo aquí quiero hacer un comentario, la película está categorizada como una película de terror. Lo cierto es que funge más su papel como una película de suspenso. Si bien es cierto que hay 2 o 3 escenas de terror, en la gran mayoría de la película no sabemos qué es lo que sucede, y esto creo que le da más un enfoque de suspenso y misterio más que de horror. Es algo curioso y qué bueno que lo mencionas, Alex. Y también es punto importante que tiene como productores a Arnon Michael, Roy Lee, Raphael Moules y J.D. Liftins, que algunos de ellos, no recuerdo cuál es cada uno de ellos, pero uno de ellos es productor de Aro, otro fue The Grudge, productor de La Maldición, y otro fue productor de eso, creo, estuvo implicado ahí junto con Bill en la de It. Entonces, podemos ver, ¿cómo decirlo? Un proyecto, exactamente, es un proyecto donde pues no estamos hablando de que gente incursionó o quiso entrar por primera vez en este mundo del suspenso terror, sino que estamos hablando ya de gentes experimentadas con proyectos exitosos. Y antes de continuar a la parte densa de la reseña, creo que hay que hacer un disclaimer que tú lo haces, Alex, lo hago yo. Sí, nosotros no somos críticos de cine. De hecho, nosotros seguramente algún par de gente entra a esta reseña más que por el podcast, por saber e informarse sobre la película, porque hasta donde se está grabando esto hoy, 30 de agosto del 2022, no hay ninguna reseña en español. Seguramente, y espero yo, me gustaría mucho que fuéramos la primera reseña en español. Entonces no nos dedicamos a esto, a criticar cine. De hecho, esto lo hacemos desde la total ignorancia, sino simplemente lo hacemos como fans y consumidores del terror en general. Entonces, te voy a ser bien sincero. Como película de terror, llegué y como es habitual en las últimas que viste, llegué al cine con las expectativas bajísimas. Pues me esperaba normalmente que fuera una película que abusara de jumpscares, como ya es habitual últimamente en las películas de terror.
ya que en el tráiler, antes de ir a ver la película, vi el tráiler y hay 2 o 3 partes donde te meten un jumpscare. Entonces dije, va a ser otra película repleta de jumpscares. Pero para mi sorpresa, es una película que tiene la dosis justa de este recurso. Que digo, para los que no lo sepan, los jumpscares son estas escenas donde de repente hay un silencio y te aparece algo fuertemente o rápidamente en la pantalla con un sonido estruendoso y provoca que te espantes o que Sí, saltes, ¿no? y referente a este punto, como bien comentas, es un recurso que ha sido sobreexplotado en los últimos años en el cine de terror. Y a mí esta película, si te soy sincero, me hizo estar tenso gran parte de ella, porque muchas partes parecen apuntar a ir hacia un jumpscare y no está. Entonces te mantienen en un... a ver qué va a pasar. Exactamente, o sea, si estás esperando el susto en el momento que tú crees por lo que te han hecho creer las películas recientes y no va para allá. Entonces estás en esa tensión constante y fue algo que a mí me gustó bastante. No sé a ti qué te haya parecido eso. Sí, no, de hecho me gustó muchísimo eso. ¿Y qué te parece si, para ponerles un poquito de contexto a la gente que nos está escuchando, vamos a hacer una breve sinopsis de qué trata o cómo comienza la película? Esta película comienza durante una noche lluviosa con Tess Marshall, la cual es interpretada por Georgina Campbell, justo cuando llega a un Airbnb que rentó en Detroit para poder hacer al día siguiente una entrevista de trabajo. Pero al llegar se percata de que la casa ya está siendo ocupada por otra persona. En este caso es Kate, quien es interpretado por Bill Skarsgård. Allí se dan cuenta que posiblemente fueron estafados, por lo que Tess decide dejar el Airbnb. Sin embargo, en ese momento, y como ya lo hemos mencionado, es una noche lluviosa, el clima no la favorece y Kate la invita amablemente a quedarse a dormir en la casa en lo que se resuelve la situación, ya que no les contestan los dueños del Airbnb. En ese momento ellos empiezan a platicar, ella acepta un poco la invitación a regañadientes como desconfiada y se ponen a platicar, a beber vino juntos. Y es ahí cuando, terminan su plática, se van ellos a dormir y empiezan a pasar cosas extrañas y de un momento a otro Kate desaparece misteriosamente. Hasta ahí los voy a dejar porque de hecho no podemos hablar mucho de la historia porque les arruinamos la película. Exacto. Ese es el tema. La verdad es que sí es una película que hay que ver porque no les podemos resumir de qué trata sin hacer spoilers. Es una película en constante cambio. De hecho, esto que te acabo de platicar es la parte del tráiler. Igual está un poco más resumida con menos contexto, pero yo cuando vi el tráiler me quedé con una noción de que iba a tratar de algo. Y resulta que te dan ahí unos plot twists bien interesantes y bien macizos que cambian totalmente pues, la noción de la película, de cómo, de qué es lo que va tratando, de hecho. Aparte es una forma de contar la historia que por lo menos a mí no me había tocado ver hasta el momento. Probablemente haya otra película que aproveche o haga esto mismo, pero ha sido la única que yo recuerdo con ¿cómo decirlo? Que hay como tramas distintas que se... de hecho, era justo uno de los, ahorita en los puntos a favor y puntos en contra, ya platicaremos de eso, pero justo esta película, y hasta aquí en cuanto a la sinopsis, te pone a pensar si la historia o el villano de la película es un Airbnb embrujado o un asesino serial. No sabes bien qué onda al principio y eso pues ya les tocará a ustedes descubrirlo cuando vayan al cine. Pero Eric, ¿qué te parece si pasamos con esta parte de puntos a favor, puntos en contra? Comienzo yo. Tengo un par de puntos que no sé si quieras ir comentando. Sí. El primero a favor es que, sin lugar a dudas, es la manera en que te cuentan la historia es buenísima. Pues tendremos más de un punto de vista sobre los acontecimientos que suceden, lo que te da un abanico más amplio de lo que en realidad está sucediendo, sin llegar a arruinar. Esto es muy importante, porque en ningún momento te arruinan la experiencia de
spoilearte, por así decir, qué es lo que va a pasar. O sea, te van dando puntos de vista, pero al final no sabes qué es lo que realmente pasa ya hasta los últimos minutos de la película. Entonces eso está bastante cool. El segundo punto es que el concepto a mí me pareció totalmente fresco, es muy moderno, un Airbnb. Creo que jamás se había hecho una película de terror de un Airbnb. Sabía que era algo que iba a pasar eventualmente, porque justo se tienen que adaptar los digamos que los temas a la actualidad. Entonces, me esperaba que en algún momento pasara eso, pero no me esperaba que fuera de esta forma y me sorprendieron gratamente. La verdad es que fue... Y usan lo justo, como ya te dije, de recursos como los jump scares. Entonces, no abusa de esos clichés ya muy repetitivos que tiene el cine de terror hollywoodense. Y el tercer punto a favor que le puedo dar a esta película, que es pura especulación, esto ya lo estoy diciendo desde mi punto de vista, no hay un dato, intenté googlearlo, pero no lo encontré. Seamos honestos, la película aparentemente pareciera no tener un presupuesto muy alto, es decir, muy pocos actores en escena, por lo regular las locaciones son las mismas, no cambian, rara la vez cambian. Entonces esto me da a mí la pauta para tratar de conjeturar que no tiene no tuvo un presupuesto muy alto, pero a pesar de esto tiene lo justo y preciso para cumplir su cometido como película de terror. Sí, totalmente de acuerdo. No hay, creo que ni siquiera hay un abuso enorme en efectos visuales por computadora. Creo que todo está hecho con efectos prácticos hasta donde logré ver. Entonces, sí, totalmente de acuerdo contigo. Así es. Y como es de esperarse, y desafortunadamente no todo es perfecto, también tiene sus puntos en contra. No son muchos, o sea, pero sí son de bastante peso. El primero es que, a mi punto de vista también, el soundtrack que tiene esta película queda a deber. No tiene una canción característica. Que sea memorable, no tiene nada memorable. Creo que en una película de terror es algo muy importante. Ahí tenemos Halloween o El Exorcista con sus canciones muy características y que te transmiten de alguna manera esa sensación inmersiva y atmosférica, pero en este caso no es así. Y no pasa de un par de sintetizadores ahí como ochenteros tipo Stranger Things que dices, bueno, cumplen, pero siento yo que queda a deber, no es una melodía perturbadora y pues no es rescatable. Y en cuanto a la historia, si bien está bien lograda, creo que peca en algunos puntos y sobre todo tiene huecos argumentales y un personaje por ahí mal desarrollado que siento yo tenía más potencial, ya que considero yo que si la película hubiera tenido 10 o 15 minutitos extras, daba perfectamente ese tiempo para desarrollar este personaje. Ya después quizá platicaremos qué personaje es, pero a mi punto de vista siento que quedó a deber eso, como que hay momentos en los que no sientes que pudo haber dado mejor o dado más la último, justamente el último plot twist es tan impresionante y tan rápido que te pierdes en cierto punto. Entonces, de justo, hecho, si hubiera durado 10 minutos más, se hubieran atado muchos cabos exacto. Y hubiera sido como más suave el descenso en la montaña rusa de ese plot twist final. Sí, y únicamente lo limitan a un par de diálogos entre los personajes que te dicen, es que está pasando esto, y es como de, ¿por qué no me lo explicaste de otra manera? Entonces, siento yo que estos dos puntos son lo más negativo de esta película. No creo que sea nada grave, nada crítico. Entonces, yo por mi parte le doy un 8 de 10 a esta película. No sé tú, Eric, si quieras dar una... También un 8.5 de 10, o sea, creo que no es la misma experiencia nunca ver una película en tu casa que en el cine, Entonces, yo creo que sí vale totalmente la pena, por lo menos en terror. Hablando de contenido de terror, creo que sí es de lo más rescatable que he visto en los últimos y bastante bueno, o sea, no nada más rescatable, sino que es buena. Entonces, yo la recomendaría para todas aquellas personas que
quieran ver un terror más moderno, más fresco, no estar o no muy atado a lo que ya también como convencionalmente vemos. Que no sean tan sensibles de estómago, porque hay un par de escenas un tanto gore, por así decirlo. Sí. Son un par y son rápidas. Digo, nada a lo que Game of Thrones no nos tenga acostumbrados. Pero si eres de estómago sensible, pues a lo mejor puedes tener ahí problemas con eso. Ya recordé cuáles son. Sí, entonces pues ahí está esta reseña horrorosa. Muchísimas gracias a... ¿Cómo? Los chicos de McKen. Ajá, ok. Sí, a ellos y a Laura por habernos invitado. Entonces, Eric, no sé si tengas algo más que agregar. Nada, nos vemos en el episodio normalito este fin de semana. Cuídense. Bye. Bye.